La historia de los Grandes Lagos está salpicada de naufragios, pero ninguno conserva el aura de misterio y tragedia inexplicable, como el del 700S, ese Edmund Fitzgerald, el gigante de los lagos que desapareció sin una llamada de auxilio en las gélidas aguas del lago superior durante una tormenta apocalíptica, en la noche del 10 de noviembre de 1975. La investigación oficial concluyó que el buque sufrió una pérdida súbita de su integridad estructural, permitiendo que las aguas heladas invadieran la nave. Pero las anomalías encontradas, tanto en el barco como en las circunstancias de su hundimiento, desafiaron las explicaciones lógicas y mantuvieron un velo de secretos que ningún investigador pudo levantar por completo. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. La primera y más persistente anomalía reside en la comunicación. El Edmund Fitzgerald, al ser un buque moderno para su época y el más grande en el lago superior, estaba equipado con sistemas de radio redundantes y personal capacitado para enviar una señal de socorro, Mayday, ante cualquier emergencia grave. Sin embargo, la desaparición del buque fue tan repentina que nunca se transmitió una llamada de auxilio formal. El último contacto conocido fue una conversación rutinaria con el buque Arthur M. Anderson, donde el capitán Ernest McSorley simplemente informó que el Fitzgerald estaba aguantando y que ciertos daños menores habían sido reportados, pero que no se consideraban críticos. El silencio de la radio en el momento de la catástrofe es una anomalía inexplicable que sugiere que el evento fatal fue tan instantáneo y masivo que la tripulación de 29 hombres no tuvo tiempo de reaccionar, mucho menos de llegar a los equipos de comunicación. Este silencio contradice la teoría de una entrada gradual de agua o una falla lenta en el sistema de bombas. La segunda anomalía se centra en el daño estructural del barco en el fondo del lago. Cuando los restos fueron localizados y examinados por vehículos de operación remota, se descubrió que el Fitzgerald se había partido en dos secciones mayores, la proa y la popa, separadas por aproximadamente 52 metros de distancia. El hallazgo más perturbador fue que la sección de popa estaba boca arriba, mientras que la sección de proa estaba en posición vertical y parcialmente enterrada en el fondo del lago. La forma en que el barco se rompió y la distancia entre las secciones desafían las simulaciones de un hundimiento lento en la superficie. La separación de las dos partes sugiere una fuerza de torsión o una presión hidráulica extremadamente alta que actuó sobre el casco, posiblemente mientras el barco estaba en la superficie o durante la caída hacia el fondo, de 162 metros. La naturaleza de la ruptura es una anomalía que los investigadores oficiales nunca pudieron replicar completamente con la teoría de las olas gigantes, o el fallo de la escotilla. Una tercera y crucial anomalía involucra las escotillas de carga. La Guardia Costera de los Estados Unidos concluyó que la causa del hundimiento fue el ingreso gradual de agua a través de las escotillas que presumiblemente no estaban selladas correctamente. La hipótesis oficial sugiere que la fuerza de las olas gigantes dañó las abrazaderas de las escotillas, permitiendo que el agua inundara lentamente la bodega y redujera la flotabilidad del Edmund Fitzgerald, un fenómeno conocido como pérdida de francobordo. Sin embargo, capitanes experimentados de barcos similares cuestionaron esta conclusión, señalando que los procedimientos de sellado de escotillas eran rigurosos y que el capitán McSorley era conocido por su meticulosidad. Además, las exploraciones de los restos no proporcionaron evidencia concluyente de que todas las escotillas estuvieran abiertas o gravemente dañadas de forma uniforme. La anomalía aquí es la falta de una prueba física irrefutable que respalde la teoría de la falla de las escotillas como única causa, dejando abierta la posibilidad de que el barco ya estuviera comprometido estructuralmente antes del impacto de las olas. La cuarta anomalía se relaciona con el patrón de daños reportados por el capitán McSorley en sus últimas comunicaciones con el Arthur M. Anderson. McSorley mencionó que el Fitzgerald había perdido la valla de la cubierta, fence rail, dos bombas de ventilación y que el radar estaba inoperable. Estos daños, aunque menores individualmente, sugieren que el buque pudo haber chocado con algo antes del hundimiento,
posiblemente una estructura sumergida, un banco de arena en el área de Caribou Island, o incluso otro buque no identificado que transitaba por la zona y se mantuvo en silencio. El patrón de daño externo es atípico para ser causado únicamente por olas gigantes en aguas profundas. Los investigadores descartaron la colisión con otro buque o la colisión con el fondo como causas principales, pero la acumulación de estos daños periféricos sigue siendo una anomalía que nunca se explicó satisfactoriamente y sugiere un incidente secundario crítico que comprometió al buque. Una quinta anomalía inexplicable es la ausencia de los botes salvavidas en los restos del buque. La Guardia Costera encontró un bote salvavidas flotando en el lago gravemente dañado, y el otro bote nunca fue localizado en el área del naufragio. Los botes salvavidas están diseñados para flotar si el barco se hunde. La ausencia de ambos botes cerca de los restos sugiere dos posibilidades anómalas. O fueron destruidos por una fuerza de impacto masiva antes de que el barco se hundiera, o fueron desplegados y se alejaron de la zona, lo que contradice la teoría del hundimiento instantáneo que anuló la posibilidad de una llamada de auxilio. La ubicación del bote dañado no proporcionó pistas concluyentes sobre si fue lanzado o simplemente arrancado por el temporal, dejando la duda sobre si hubo un breve lapso donde la tripulación intentó escapar. La sexta y última gran anomalía se relaciona con el cargamento del Edmund Fitzgerald, 26.100 toneladas de gránulos de taconita, mineral de hierro. La teoría del fallo de la escotilla implica que el mineral se mojó y se volvió fangoso, moviéndose dentro de la bodega y desestabilizando la nave, un fenómeno conocido como efecto de superficie libre. Sin embargo, la taconita es un material de alta densidad que no absorbe agua fácilmente y no es propenso a deslizarse a menos que estuviera mal cargado. La investigación nunca pudo probar concluyentemente que la carga se movió o se volvió inestable. La anomalía es que la ruptura del barco en dos sugiere un fallo estructural o una fuerza externa que superó la capacidad del casco de resistir, independientemente del estado de la carga, señalando al diseño o a una colisión como el verdadero secreto oculto de la pérdida del gigante de los lagos. En conclusión, el hundimiento del SS Edmund Fitzgerald sigue envuelto en un misterio que supera la simple explicación de las olas gigantes. Las anomalías en la comunicación, la ruptura del casco, el daño reportado y la ausencia de pruebas de una falla simple de la escotilla sugieren un escenario de fuerzas extremas o incidentes secundarios que nadie a bordo pudo reportar antes de que el buque se partiera en dos y se hundiera instantáneamente, llevándose consigo los 29 hombres y la verdad completa del desastre más enigmático del lago superior. La persistencia de las anomalías alrededor del SS Edmund Fitzgerald ha alimentado teorías alternativas y ha puesto en duda la totalidad de las conclusiones de la Guardia Costera de los Estados Unidos en 1977. La anomalía de la ruptura del casco en el fondo del lago es particularmente difícil de conciliar con el relato oficial. Un buque de la longitud del Fitzgerald sufre un fallo estructural de este tipo, generalmente por fuerzas de pandeo, hogging y sagging, causadas por las olas en la superficie. Si el barco se hubiera partido en la superficie, las dos partes deberían haber permanecido cerca una de la otra, o hundirse de forma más predecible. La separación de 52 metros y la posición invertida de la popa sugiere que una de las secciones cayó de forma acelerada y rotó violentamente antes de llegar al fondo, indicando un ingreso de agua masivo y descontrolado que provocó un hundimiento más rápido y caótico que el simplemente inundado por escotillas dañadas. Una séptima anomalía, que siempre ha generado suspicacia, es la discrepancia en la profundidad del barco en el momento de su última posición conocida. El capitán McSorley había desviado su ruta, buscando aguas más seguras cerca de Caribou Island, una zona conocida por sus bancos de arena. La teoría del impacto en el fondo sostiene que el Fitzgerald pudo haber golpeado un banco de arena o un bajío no cartografiado cerca de Caribou Island, sufriendo un daño crítico en su parte inferior que comprometió el casco y provocó la entrada masiva de agua. Un incidente que explicaría la pérdida de las bombas de ventilación,
y la pérdida de la valla de la cubierta por una acción súbita y violenta. McSorley pudo haber sabido que había tocado fondo, pero no lo informó para evitar la vergüenza y las repercusiones de un encallamiento, un secreto profesional que murió con él. El misterio radica en que la investigación descartó esta posibilidad sin pruebas concluyentes, prefiriendo la teoría de la falla climática que exoneraba al capitán de la responsabilidad. La octava anomalía gira en torno a la meteorología y las olas gigantes. Aunque la tormenta fue severa, con vientos de 148 km por hora y olas de hasta 9 metros, otros buques de tamaño similar lograron sobrevivir al mismo temporal. El Arthur M. Anderson, un buque más antiguo y ligeramente más pequeño, sobrevivió al lado del Fitzgerald y reportó la presencia de olas increíblemente grandes, o olas rebeldes. La anomalía no es la tormenta, sino la vulnerabilidad inexplicable del Fitzgerald a un clima que otros buques lograron sortear. Esto sugiere que el buque ya estaba estructuralmente comprometido, o llevaba una carga que no le permitía soportar la fuerza normal de una tormenta en el lago superior. Una novena anomalía es la presencia de hundimiento en el centro del casco. La teoría oficial sugiere que el barco se rompió por tensiones de pandeo causadas por las olas. Sin embargo, algunos ingenieros navales han señalado que la estructura del Fitzgerald pudo haber sido inadecuada para su longitud, exhibiendo una fatiga del metal o una debilidad inherente en la sección media que no se detectó en las inspecciones regulares. El hundimiento no fue la causa, sino el efecto de una debilidad que convirtió una tormenta severa en un evento catastrófico. Dale like, suscríbete y comparte. La décima anomalía, y la más emocional, es la posición del cuerpo del capitán McSorley. Su cuerpo y el de los 28 hombres nunca fueron recuperados, pero los restos de la cabina fueron identificados. El capitán McSorley era conocido por su profesionalismo y su absoluto control del buque. La falta de una llamada de auxilio y la naturaleza instantánea del hundimiento sugieren que la catástrofe lo alcanzó sin previo aviso. La verdad oculta de esta anomalía es que la rapidez de la pérdida del Edmund Fitzgerald impide que se determine si el capitán intentó o no notificar la emergencia y por qué eligió no compartir los problemas que había reportado con la Guardia Costera o el Anderson en detalle completo. El misterio del SS Edmund Fitzgerald persiste porque ninguna de las teorías logra explicar plenamente todas las anomalías a la vez. El silencio de la radio, la ruptura violenta, el patrón de daños menores y la ausencia de los botes salvavidas. El resultado final es que el barco más grande de los Grandes Lagos desapareció sin dejar testigos de su agonía, llevándose consigo los secretos de su estructura y los motivos de su capitán para no reportar la verdad de los daños que lo aquejaban. El hundimiento del SS Edmund Fitzgerald sirvió como un macabro y costoso experimento que expuso las fallas en los estándares de seguridad de los buques de los Grandes Lagos en el siglo XX. Las anomalías no resueltas del buque obligaron a la industria a implementar cambios radicales en los protocolos de diseño, seguridad y comunicación, admitiendo implícitamente que la explicación oficial era insuficiente para prevenir futuros desastres. Dale like, suscríbete y comparte. ¡Hasta la próxima!